Ok, Ya, sí, volvamos listo. aquí entonces a la Gracias. presentación. Con mucho gusto. No, gracias a ti por acordarme. Entonces, como les decía, realmente la diferencia entre la factura electrónica comercial y la factura electrónica sector salud son 8 campitos adicionales que hay que registrar en el momento de hacer la factura y decirle a la plataforma con la que estén facturando que esa factura es del sector salud a través del tipo de operación. Queda claro ahí, ¿verdad? Que la diferencia entre la factura electrónica salud y la factura comercial son solamente 8 campos adicionales y una marquita que le vamos a dar a la factura para indicarle al sistema de la DIAN que es una factura del sector salud. Muy bien, ahora viene la pregunta. La pregunta es, ¿quiénes están obligados a a emitir la factura comercial y quiénes están obligados a emitir la factura en salud? Que es lo interesante. La factura electrónica en salud están obligados a emitirlos todos los prestadores de servicios de salud y prestadores en tecnologías en salud cuando emitan una factura a cualquiera de estos clientes. Estamos hablando de clientes EPS y demás pagadores, ERPs y demás pagadores, o sea, entidades responsables de pago y demás pagadores. Siempre que usted emita una factura a una EPS, a una entidad adaptada, estamos hablando de las cajas de compensación, a entidades territoriales, ¿cierto? Cuando ustedes desarrollen algún programa de prevención a través del municipio, de la Secretaría Local, entidades territoriales, cuando generen una factura a una ARL, obviamente relacionada a un servicio de salud, al Fondo Nacional de Salud, lo que nosotros llamamos o lo que se conoce comúnmente como el IPEC, al régimen especial y de sección, cuando estamos hablando de cuando le emiten facturas por prestación de servicios a pacientes que vienen, digamos, que hacen parte del régimen especial de sección, que son los pacientes de Ecopetrol, Magisterio, las fuerzas militares y de policía, y también las universidades públicas, ¿correcto? Si ustedes le emiten una factura a una compañía de seguros autorizada para ofrecer SOAT, es una factura electrónica sector salud. Igualmente que a todas las entidades que ofrecen planes voluntarios, es lo que nosotros llamamos como la medicina privada. ¿Cuál es? Los planes complementarios, medicina prepagada, las pólizas de salud, ¿correcto? Ellos se consideran planes voluntarios. ADRES, si usted le factura al ADRES, debe ser una factura electrónica de salud, factura electrónica sector salud. ¿Quién es el ADRES? Pues es el que administra los recursos de salud del Estado y es la que también encargada, ¿cierto?, de pagar todos los servicios de salud relacionados a desastres naturales, actos de terrorismo y accidentes de tránsito que no son cobijados por el SOAT. También estamos hablando de a quién le debo generar una factura sector salud. Al paciente, cuando ese paciente cancela un valor, ¿cierto? En el momento de recibir la atención médica, puede ser por consulta o por procedimiento o por hospitalización, cuando cancela un valor, a él también se le debe emitir una factura electrónica, ¿ok? Ahora viene un punto muy importante. ¿Quiénes de los prestadores de servicios de salud no están obligados a emitir factura electrónica sector salud cuando sus pacientes son particulares? Hay que tener en cuenta que cuando sus pacientes son particulares, están obligados de todas maneras a emitir factura electrónica. Hay que tener en cuenta de que hay una confusión también, porque hay muchos prestadores que dicen, no, pero es que yo no estoy obligado, yo solamente le hago factura electrónica al paciente que me pide la factura. Hay que tener en cuenta que tan pronto usted se convierte en facturador electrónico, usted debe emitir factura electrónica. Y el otro punto es que por allá en el 2020 sale una resolución que precisamente establece el calendario de implementación de factura electrónica y en un artículo por allá dice que a partir de esa fecha están obligados a facturar electrónicamente por todos los servicios prestados, ¿ok? O sea, y también posiblemente hayan escuchado o hayan visto comunicados de la DIAN que dice que no es porque el cliente le pida la factura que tiene que emitirla, no, la factura se debe emitir, ¿ok? Entonces, como le digo, aquellos prestadores que no tienen ninguna relación contractual con una entidad, estoy hablando de ERPs y demás pagadores, no están obligados a emitir la factura electrónica sector salud, pero sí están obligados a emitir la factura electrónica comercial, ¿ok? Ahora viene otro punto. Oscar, pero es que, a ver, le cuento, yo soy odontólogo
o yo soy, bueno, cierta especialidad médica y mis ingresos no superan los 3.500 VT en el año. O sea, no estoy obligado a facturar, eso es cierto. No estaría obligado a facturar electrónicamente siempre y cuando sus ingresos no superen los 3.500 VT. ¿Ok? Sin embargo, si usted como profesional de la salud no genera 3.500 VT de ingreso en el año, pero tiene una relación contractual con cualquier ERP y demás pagadores, en ese caso esa norma no aplica, o sea, se desestima esa norma para usted, o esa regla, esa cláusula para usted, y en ese caso, independientemente de lo que usted se gane, si usted tiene una relación contractual con cualquier ERP o demás pagadores, sí está en la obligación de emitir la factura electrónica sector salud. ¿Listo? Hasta el momento, ¿cómo vamos? ¿Quién tiene alguna pregunta? Y vamos combinando. Hasta el momento vamos bien. Ah, bueno, por acá la señorita Franzuri Restrepo pregunta, ¿los laboratorios están obligados a transmitir pues la factura electrónica? Son persona natural. Sí, recuerden que la factura desde que tenga una relación contractual con una entidad, por ejemplo, si a su laboratorio usted tiene un convenio con alguna EPS, con alguna prepagada, con algún plan voluntario o complementario de salud, alguna póliza, debe emitir factura electrónica sector salud, ¿de acuerdo? Si usted no tiene ninguno, como laboratorio, no tiene ningún convenio, ninguna relación contractual con ninguna ERP y demás pagadores, igual debe emitir la factura electrónica, pero en este caso comercial. ¿Ok? Salvo que, vuelvo y digo, sus ingresos, bueno, si es un laboratorio como tal, es una razón social, está obligado a facturar electrónicamente. Los que no están obligados a facturar son las personas naturales que generen ingresos menores de 3.500 VT al año. Muy Oscar, bien. por aquí también nos piden el favor de recordar cuáles son esos 8 campos adicionales. Ya se los muestro, ya les voy a mostrar la resolución. Bueno, no les quería mostrar la resolución, pero ya se las voy a mostrar. El código del prestador es el código que le asignó a usted la Secretaría de Salud en el momento de la habilitación del consultorio. Realmente es el código del CISPRO, que son 12 caracteres. Los 2 primeros son el departamento, los 3 siguientes son el municipio o ciudad, 5 siguientes el consecutivo y los 2 últimos son el número de la sede. Ese mismo, el que aparece en la estrellita que usted debe tener en su consultorio, ese es el código del prestador. Está también la fecha inicial y la fecha final, o sea, el rango de facturación. Está también a quién le va a facturar, o sea, el tipo de contratación o convenio que tiene, si es con EPS, si es prepagada, si es póliza, y hay otras opciones ahí que puede seleccionar dependiendo de. Está si lo que usted firmó con esa entidad, si esa relación es mediante una póliza o si es mediante un contrato. Y también está el número de la póliza o el contrato. Realmente son 8 campos, de pronto se me escapa uno, pero igual en un momento les muestro la resolución completos. ¿Ok? ¿Vamos bien respecto a factura electrónica? ¿Entendimos quiénes son los que deben emitir factura electrónica sector salud y quiénes no? Creo que esto claro, ¿cierto? Ahora vamos Sí, a hablar del otro punto. ¿Cuál es el otro punto? Los famosos RIPS. Hay que tener en cuenta que los RIPS, pues ustedes saben, también no es nuevo. Los RIPS comenzaron por allá en el año 2001, el 1 de abril. Y antes de los RIPS, para los que somos un poquito más antiguos, no sé si se acuerdan del famoso RIA, que eso nació por allá en el 98, 99, que a la larga pues es muy similar, lo que cambió fue el nombre. Los RIPS actuales, los vigentes, pues son varios archivos, dependiendo de los servicios que ustedes presten. Vienen en formato TXT, realmente CSV separados por comas o TXT separados por comas. Son fáciles de entender y cuando hay algún error en el RIPS, pues ya el usuario, el que normalmente hace el RIPS, pues con la práctica puede simplemente abrir el archivo correspondiente, el AP, el AF, el AC o cualquiera de ellos, identificar el error y lo corrige. Simplemente lo guarda el archivo y ya. A partir del 1 de octubre ya cambia un poquito. ¿Por qué? Porque los archivos dejan de ser varios, ahorita es uno solo, y el formato también cambia. El formato se convierte en formato es JSON.
Eso no nos vamos a enredar también con el lenguaje de programación ni nada de ese tipo de cosas, porque se supone que el JSON se lo genera el programa que usted utilice para hacer el RIPS, ¿correcto? En ese orden de ideas, ahora viene la pregunta: ¿quiénes están obligados a emitir RIPS o a reportar los RIPS? Porque ya vimos que en factura electrónica hay un pequeño grupo que no, y en el RIPS cambia, porque en el RIPS todos están obligados, o digamos que la norma dice que deben reportar los RIPS al mecanismo de validación del Ministerio de Salud. Y Todos. Oscar, por acá tenemos una pregunta recurrente y es un médico que tiene tanto pacientes particulares como también tiene contratos con EPS. Entonces, ¿está obligado a hacer todo en factura sector salud? O sea, ¿puede hacerlo todo en factura sector salud o necesariamente los pacientes particulares los tiene que hacer con factura comercial Comercial. y las EPS con salud? O sea, Exacto. Sí, obligatoriamente tengo que manejar los dos formatos. correcto, sí. Pero Ok, esos dos formatos, realmente lo que cambia son esos 8 campos, la plataforma o la el herramienta software. que estoy utilizando Ajá. para, o el software que estoy utilizando para facturar electrónicamente, pues debe darle las dos opciones, ¿ok? Cuando es un paciente particular, usted le emite la factura electrónica, la comercial, la común y corriente. En esa factura, como es un paciente particular, pues usted no va a registrar que el código del prestador, que fecha de inicio, que fecha final, que el número del contrato, que el número de la póliza, nada, porque no aplica, ¿correcto? Entonces, a ese paciente particular, usted le emite la factura particular. Ya en el caso del paciente que es de alguna, que hace parte o es asociado de alguna EDP o demás pagadores, en ese caso sí emite la factura electrónica, o sea, registra los 8 campos adicionales y lo tiene en cuenta con el tipo de operación, ¿ya? El tipo de operación SS, que significa sector salud. ¿Listo? Vale, gracias, Oscar. Muy bien. Entonces, ¿quiénes están obligados a presentar el RIPS? Todos, independientemente que sean pacientes particulares su población. Incluso hasta aquellos médicos o aquellos prestadores que están realizando proyectos de investigación médico-científica, los que están haciendo algún piloto de medicina, donde esos proyectos involucren la atención de pacientes, así no haya una remuneración directa, esos médicos o esos profesionales están obligados también a reportar los registros RIPS al mecanismo de validación, ¿ya? Entonces, es algo muy importante. En ese orden de ideas, ¿quiénes están obligados? Todos las ERP o cuando usted le facture o cuando atienda pacientes que son asociados a ERPs y demás pagadores, el RIPS es el soporte de la factura electrónica. Y cuando usted atienda pacientes particulares, entidades con objeto social diferente a la prestación de servicios de salud, organismos que realicen pilotos o estudios de investigación, debe generar los RIPS. En ese caso, al mecanismo de validación del ministerio, como ese RIPS no es soporte de ninguna factura sector salud, porque no existe factura sector salud en ese caso particular, ¿cierto? Entonces, esos RIPS se suben o se cargan el mecanismo de validación con la opción sin referencia a factura electrónica, pero igual hay que subirlos, ¿ok? Yo quiero hacer una aclaración acá, les voy a explicar algo, porque también es el temor de algunos profesionales. Entonces, hay profesionales, por ejemplo, que atienden pacientes por entidades y también pacientes particulares, o hay profesionales que solamente atienden pacientes particulares. El tema de qué pasa con esos pacientes si yo los reporto solamente con el RIPS y no le hago la factura electrónica sector salud. Entonces, la DIAN se va a dar cuenta que estoy atendiendo y que, bueno, se va a dar cuenta de mis ingresos. No, no se va a dar cuenta y le voy a explicar por qué. Con esos pacientes, cuando son pacientes particulares, ¿cierto? Que igual hay que hacerle RIPS. En el RIPS no va relacionado el número de factura electrónica que usted le emitió al paciente por el copago, la cuota moderadora o el pago compartido. No va dato de factura electrónica. Tampoco va dato de pago moderador. ¿Cuál es el pago moderador? El dinero que paga el paciente al recibir el servicio, ya sea cuota moderadora, sea copago o sea pago compartido. ¿De acuerdo? Entonces, lo que les quiero decir es que en los RIPS de los pacientes particulares, o mejor dicho, los RIPS que no tienen relación a factura electrónica, ¿cierto?
sector salud, esos RIPS no llevan valores. Entonces, en ese caso no se preocupen, que nadie se va a dar cuenta de que usted, ese paciente, cuánto fue lo que le pagó, mejor dicho. ¿Ok? Sin embargo, dale. Esa es una pregunta que recibo constantemente. Obviamente, pues para hacer las cosas acordes a lo que dice la norma, pues al paciente hay que emitirle una factura electrónica comercial. ¿Ya? Que no Sí, vaya a responder el justamente. RIPS es una cosa, pero la idea es hacer la factura electrónica comercial. Exacto, sí, eso es importantísimo, Oscar, pues para que de pronto no vayan a malinterpretar la información que se les están transmitiendo, y es que el Estatuto Tributario colombiano es muy claro en el tema, pues, de que todos los ingresos deben ser facturados. Entonces, a partir del momento en que yo me vuelvo facturador electrónico, yo ya no puedo seguir entregando la cuentica de cobro en una parte y la factura electrónica donde me la piden. No, yo ya tengo que todo facturarlo electrónicamente. ¿Listo? Gracias. Perfecto, gracias, Franci. Sí, y eso también lo dice una resolución por allá en el 2020, lo que les decía, en uno de los artículos, en el artículo quinto, para ser más preciso, que dice que todos los servicios se deben facturar, ¿ok? Todos los servicios se deben facturar. Muy bien. Entonces, en ese orden de ideas, ya entendimos quiénes son los que están obligados a facturar electrónicamente sector salud, quién es factura electrónica comercial, quiénes son los que están obligados a reportar el RIPS, ¿cierto? Y en el caso de pacientes particulares, cómo se carga la información al mecanismo de validación sin referencia a factura electrónica de venta. Ok, aparentemente los RIPS es de obligatoriedad para todos. Sin embargo, hay una pequeña excepción, pero muy pequeña, y les voy a explicar. Resulta de que el RIPS es el soporte de la factura electrónica, ¿correcto? Cuando va involucrado la atención a un paciente que es asociado a una ARP o demás pagadores, o sea, a una entidad. Llamémoslas todas entidades, ¿ok? Para resumir. Sin embargo, hay profesionales de la salud que atienden pacientes que en muchos casos no los atienden en su consultorio particular, o pueda que sí o pueda que no, pueda que en algunos casos atiendan directamente en una IPS. ¿Por qué? Porque hay clínicas, hay hospitales, hay centros médicos que contratan a esos médicos para que atiendan sus pacientes, ¿correcto? Pero estamos hablando de el profesional de la salud como tal está emitiendo una factura o tiene una relación contractual es con una IPS, o sea, con otro prestador de salud, más no con una ERP y demás pagadores. ¿Ya? Entonces llega el paciente Pedrito Pérez, que llega a un centro médico por urgencias o consulta programada, consulta externa programada, y resulta que lo atiende en ese centro médico es un médico que ha sido contratado por esa IPS para atenderlo, ¿correcto? En ese orden de ideas, ¿quién es el responsable de hacer el RIPS? ¿Quién es el que emite la factura a la entidad? ¿La IPS o el médico que atendió al paciente? En ese caso es la IPS, ¿correcto? Entonces, la IPS, cuando emite la factura a la entidad, esa factura debe estar soportada ¿con qué? Con los RIPS. O sea que en ese caso, ¿quién es el que está obligado a generar el RIPS? La IPS. En este caso, el prestador o el médico que está facturándole a la IPS, en ese caso no hace una factura sector salud. ¿Por qué? Ya lo vimos anteriormente. Porque las facturas electrónicas sector salud es únicamente cuando el prestador le genera una factura a una ERP y demás pagadores. En este caso, el médico le está generando una factura a una IPS. ¿Por qué concepto? Por prestación de servicios. O sea, es la pequeña excepción para el tema del RIPS. ¿Ok? No sé si quedó claro ese punto. Muy bien, continuemos acá. Entonces ya vimos factura electrónica, ya vimos los RIPS, ahora vamos a ver el tercer punto, que es el mecanismo de validación. Realmente, de todo este proceso, de estos tres actores principales en este proceso, que es la factura, el RIPS y el mecanismo de validación, pues pienso yo, con base en mi experiencia, que este es, si hay un coco, este es el coco. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque resulta que para que ustedes puedan radicar una factura a la entidad,
esa factura, junto con el RIPS, primero tiene que pasar por el Ministerio de Salud. Y el Ministerio de Salud, a través de su mecanismo, hace 3 tipos de validaciones. La primera validación es que la información que ustedes están suministrando cumpla con una estructura definida precisamente por el mismo ministerio a través de los anexos técnicos. 2, la calidad de los datos. Es muy importante la calidad de los datos y por eso es que yo me pongo a revisar, por ejemplo, el anexo técnico para el RIPS y es increíble, el RIPS tiene más validaciones que la misma factura electrónica. ¿Ya? Entonces, cuando se valida la información, lo que se pretende es que precisamente todo sea correcto para que el mecanismo me genere el CV, que ya les voy a explicar qué es el CV. Entonces, las 3 validaciones que es el mecanismo son validación de estructura, que la información cumpla con la estructura que especifica el anexo técnico. 2, calidad de los datos, ¿cierto? Calidad de los datos es que concuerden con toda una serie de validaciones, o sea, un ejemplo muy sencillo. Yo no puedo colocar un diagnóstico de una mujer a un hombre. Yo no le puedo colocar a un paciente de sexo femenino varicocele. Creo que solamente nos da los hombres. O a un hombre, sexo masculino, colocarle un diagnóstico de vaginitis, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, en ese orden de ideas, el mecanismo de validación, en la segunda opción, en el segundo tipo de validación, valida eso, la calidad de los datos. Y la tercera validación es que haya correspondencia entre el RIPS y la factura electrónica. La factura electrónica que le envías a la entidad. ¿Ok? Esas son las validaciones. ¿Para qué? Para que, si todo sale bien, el mecanismo le genera a ustedes un COE, Código Único de Validación, y junto con la factura y el RIPS, lo presentan a la entidad, o sea, a su cliente, para erradicar la factura. ¿Preguntas? Oscar, esto que acabas de explicar es bien importante, ¿cierto? Porque va a reducir muchísimo el tiempo de respuesta de las glosas. Sí, siempre y cuando sea por errores técnicos y de algo de validación. Exacto. Sin embargo, pueden presentarse, sí, claro, reduce considerablemente, aunque pueden presentarse glosas por, por otros conceptos, ¿ya? Por Ujú. ejemplo, que el médico esté facturando por una orden adicional y la entidad no se la reconozca, ¿de acuerdo? La información pudo haber pasado por el mecanismo de validación sin errores, pero digamos que no está en el sistema del cliente esa atención. Puede haber una glosa. Muy bien. De acuerdo. Aquí hay varias preguntitas, Oscar, si quieres las vamos evacuando. Sí. Ok. Por aquí dice Julieta, creo que es como validando información, el médico le genera una factura comercial a la IPS y la IPS genera la factura de sector salud a la ARP. Correcto, Ujú. correcto. Bueno, por acá pregunta, para la prestación de servicio a una IPS, ¿solo se hace una factura estándar o comercial sin RIPS? Bueno, hay ¿Entendí algo bien? importante. Eso es una buena pregunta y les Ujú, voy a explicar. En teoría, el que es responsable de generar el RIPS ahí es la IPS, en teoría. Sin embargo, ujú. conozco casos donde la IPS, cuando contrata a sus médicos, ¿cierto? A sus prestadores, el prestador o el médico registra el RIPS en un sistema que suministra la IPS. ¿Ok? Ah, ok. O sea, diligencia los datos, ya sea intramural, o sea, dentro de las instalaciones de la misma IPS, pero también conozco casos donde una IPS contrata médicos para que atiendan pacientes en sus consultorios particulares y también la IPS suministra un sistema para que el médico alimente la información de los RIPS, ¿ok? O la secretaria alimente la información de los RIPS. En ese caso, pues ya es de mutuo acuerdo, ¿no? Entre el prestador y la Ujú. IPS, ya es mutuo acuerdo, porque en teoría el responsable de presentar el RIPS es La IPS. quien emite la factura electrónica sector salud. De acuerdo. Por acá ¿Listo? hay otra preguntita, Oscar. ¿Cómo se pueden enviar los RIPS cuando
van ligados a factura electrónica. Ok, Ejemplo, una persona que no está obligada por topes. hay que tener en cuenta de que los RIPs, como les dije anteriormente, todo el mundo está obligado, independientemente de a Ujú. qué tipo de pacientes o el volumen, ¿de acuerdo? De la facturación. Les expliqué también que incluso médicos que hacen pilotos o investigación médico-científica también están obligados a presentar el RIPS. ¿Cómo se carga el mecanismo de validación? El mecanismo de validación del ministerio tiene una opción para cargar el RIPS sin relación o sin referencia a factura electrónica sector salud. ¿Ok? O sea que se cargaría Excelente. solamente el RIPS. Y yo tengo una pregunta, Oscar. En este caso, entonces, listo, ya sabemos que esta información entra acá al mecanismo de validación. El mecanismo de validación está en el ministerio, ¿cierto? Lo tiene el Ministerio de Salud. ¿Sí? El registro como tal en el Ministerio de Salud lo hace cada profesional, ¿verdad? Me estás hablando de, ¿te refieres al CISPRO, el registro en el CISPRO? Sí, Sí, correcto, lo hace cada profesional. El registro del vale. CISPRO lo hace cada profesional. Tenga en cuenta que si usted tiene código de habilitación, usted está registrado, ¿de acuerdo? O sea, Ok, si el profesional, por ejemplo, ahorita con el tema de la pandemia, si usted es médico desde hace más de 4 años o 5 años, lo más probable es que ya esté registrado en el CISPRO. ¿Ya? Muy bien. Vamos a continuar acá ya con el mecanismo de validación. ¿Cómo funciona el tema del mecanismo de validación? A la larga, eh, si entendemos el concepto, se van a dar cuenta que es fácil. Se presentan dos escenarios. Ya sabemos que hay que mandarle o enviarle al Ministerio de Salud el RIPS y la factura electrónica. Realmente es el XML, la factura electrónica. La factura electrónica, porque el XML es la misma factura, la factura válida. Entonces, el Ministerio ha dispuesto, perdón, el Ministerio ha dispuesto dos opciones para que los prestadores suban esa información o carguen la información. La primera, como ya dijimos, de que generar un archivo JSON no es tan fácil como generar un archivo TXT, ¿correcto? Como lo hemos hecho durante muchos años, porque inclusive los RIPs actuales, yo conozco usuarios que los hacen en Word o en WordPad o en Excel sin problema, ya se memorizaron la estructura y lo pueden hacer sin problema. Sin embargo, el JSON ya es otra cosa. Entonces necesitan realmente un sistema y ojalá que haga el proceso de validación. ¿Por qué yo recomiendo que el sistema tenga validación? Para que les economice muchísimo tiempo en el momento de la generación del RIPS y de la validación. Les voy a colocar un ejemplo tan sencillo como esto. Consultorio pediátrico. Paciente masculino de 7 años que llega a consulta externa. La secretaria o la asistente registra, obviamente, sexo masculino, 7 años, tipo de identificación, tarjeta de identidad. El paciente viene por una medicina prepagada, no hay problema. Hasta ahí, vamos, registro los datos. Pasamos a la pantalla o a la opción de registrar los datos de la consulta. Digitamos la fecha de la consulta, unos datos, diagnóstico, M830. ¿Ya? Tipo de pago moderador, como durante mucho tiempo los asistentes, las secretarias, hemos hablado o utilizado el término copago, ¿cierto? Para todo el mundo es copago. Entonces coloca copago en el pago moderador y termina de digitar los datos, genera el RIPS, entra al mecanismo de validación y el mecanismo de validación le dice 5 errores. Con un ejemplo sencillo, y estoy hablando solamente de un paciente, 5 errores. Paciente de 7 años y colocó tarjeta de identidad. Tarjeta de identidad es de 8 años hasta 19 años. ¿Ok? Luego colocó diagnóstico M830. Ese diagnóstico se presenta solamente en pacientes de 10 a 54 años. O sea, le va a sacar un error que dice que diagnóstico no corresponde con la edad del paciente. Ese diagnóstico se presenta solamente en sexo femenino. Error, diagnóstico no aplica, o sea, no corresponde con el sexo del paciente. Luego saca otro error, colocó copago cuando le está emitiendo una factura a una prepagada. En ese caso, es pago compartido, no es copago. ¿Ok? Entonces, si el sistema que están utilizando está validando la información a medida que la van registrando, pues imagínense el tiempo que se van a economizar corrigiendo errores. Es impresionante. Independientemente de qué programa utilicen,
Ojalá que valida la información, ¿ok? Me estoy quedando seco. ¿Preguntas? Por aquí dice Ingrid, ¿los médicos que hacen procedimientos solo a particulares también deben reportar RIPS? Sí, todo lo que sea salud deben reportar RIPS, ¿ok? Muy bien. Ok, vamos a ver entonces las dos opciones que ofrece el mecanismo de validación, el Ministerio de Salud. Las dos opciones. La primera, perdóname un segundo, permítame, yo dejo de compartir aquí la presentación porque me queda más fácil si paso la presentación para el otro lado, porque voy a mover aquí. Ok, están viendo mi pantalla, ¿cierto? Muy bien. Sí. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, las dos opciones son, primero, cliente-servidor. ¿Cuál es la opción cliente-servidor? Cliente-servidor es para los prestadores que tienen un sistema independiente para hacer el RIPS y tienen otra plataforma independiente para emitir la factura electrónica. ¿Ok? Como son sistemas que no están integrados, el contribuyente debe descargar del CISPRO un mecanismo de validación, un programa que lo instala en su computador y lo configura con sus credenciales del CISPRO. Cuando vaya a emitir una factura a una entidad, ¿qué debe hacer? Obviamente el RIPS, en su programa del RIPS, debe generar el RIPS de su plataforma de factura electrónica, debe descargar el XML y cargar estos dos archivos, ¿a dónde? Al mecanismo de validación. ¿Ok? Manualmente. Y eso debe hacerlo manualmente por cada factura que vayas a emitir a una ERP y demás pagadores. Y tener cuidado de no ir a cruzar el JSON con la factura que no corresponde. Sí, es que son muchos muchas validaciones que se hacen en ese momento, entonces pues deben tener mucho cuidado, ¿de acuerdo? Ahora, Perfecto. ¿qué es lo que De se hecho, busca? Dime. perdóname, Oscar, yo creo que aquí de una vez ya le estamos respondiendo la pregunta a Ximena, que preguntaba que cómo se pueden enviar los RIPS cuando no van ligados a factura. Entonces, si yo no emito factura, lo que haría es descargar el mecanismo de validación, generar los RIPS y subir el JSON. Exacto. El mecanismo de validación te da un menú, unas opciones, porque no solamente es cargar el RIPS y la factura, también te da opción de cargar RIPS con notas crédito, con notas débito, o sea, con notas de ajuste de RIPS también. Entonces, Ok. en ese caso, se debe hacer manualmente la carga de los documentos, buscando que el CUV, que todo salga correcto y que me genere un CUV, código único de validación. De Ya con validación. ese código, ya ustedes pueden remitirse a su entidad, a su cliente, entregando el CV, la factura, el RIPS para hacer el proceso de erradicación de la factura. ¿Ok? Ya les voy a explicar un momentico eso. Pero está la otra opción. ¿Cuál es? Que inclusive el ministerio la recomienda. La opción API Docker. API Docker es cuando usted tiene un sistema integrado. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir integrado? Que el sistema le permite a usted registrar historia clínica, le permite RIPS y le permite emitir la factura electrónica de venta en salud. Cuando desde el mismo sistema usted hace todo, entonces, ¿qué pasa? Ya no necesita descargar ningún mecanismo de validación, ya no necesita descargar JSON ni XML. ¿Por qué? Porque está todo junto acá. En ese orden de ideas, este programa se conecta directamente con el sistema en la nube del Ministerio de Salud y envía la información. ¿Ya? Ventajas, muchísimas, muchísimas. Se reduce el tiempo de operación, se reduce la probabilidad de error, ¿de acuerdo? Es mucho más eficiente y menos costoso. ¿Ya? Quiero que me digan si tienen alguna pregunta al respecto. Oscar, entonces aquí lo que haría el profesional de la salud es suministrarle a la casa de software el código, ¿cierto? Simplemente el código del CISPRO con el que él se registró. Las credenciales sí, simplemente para Ujú. que él pueda hacer el enlace con el mecanismo de Con el validación. Ahora, mecanismo. ¿cuál es la idea de Perfecto. aquí? Nosotros estamos hablando de un software integrado. Nosotros promovemos un software muy bueno, que es integrado, que es muy fácil de manejar, que se ajusta prácticamente a todas las especialidades médicas, que desde él, obviamente, manejas historia clínica, RIPS,
puedes emitir la factura electrónica, el sistema se conecta al mecanismo de validación y tiene muchas más funciones, ¿correcto? Realmente son muchas más funciones. El programa se llama Su Nube. Entonces, Franci al principio les dijo, esperen hasta el final, porque hay una sorpresa. Esperen un ratico nomás, que les vamos a dar una excelente sorpresa, ¿ok? Muy bien. ¿Preguntas sobre el mecanismo de validación para ya saltar al otro punto? Bueno, por aquí no veo más preguntas, Oscar. Yo creo que podemos continuar. Muy bien. Voy a hacer una aclaración, permítame, antes de... No, de una vez. ¿Cuál es el flujo, cierto, de todo este proceso? ¿Cómo funciona? Esta es una imagen tomada precisamente del anexo técnico del Ministerio de Salud respecto al tema de la validación. Y aquí les voy a mostrar cuál es el flujo de todo este proceso. Arranca acá con un software de historia clínica electrónica, desde el cual usted genera el RIPS, emite la factura electrónica sector salud. ¿Ok? La factura electrónica obviamente tiene que pasar por la DIAN, para que la DIAN haga la validación previa, les retorne a ustedes el PDF y el XML y junto con el RIPS pasa al mecanismo de validación. Permítame un segundito. Pasa al mecanismo de validación buscando ¿qué? El COE. Si todo sale bien, entonces ustedes, junto con, o sea, ya teniendo el COE, la factura electrónica, el RIPS y demás soportes, simplemente lo envían a la entidad para hacer el proceso de erradicación. Ya la empresa, la entidad, hace auditoría, perdón, me estoy quedando, hoy he hablado todo el día, hace auditoría y si hay alguna inconsistencia, pues genera una glosa y comienza aquí el proceso nuevamente. ¿Ok? ¿Preguntas? Por aquí hay una, Oscar. Si tenemos su nube, ¿se puede unir con las facturas que tenemos aún disponibles en FacturaTech o debemos hacer la validación de forma manual? Ok, eso es una muy buena pregunta. ¿Dónde estamos? Por acá. Desde su nube tenemos dos opciones para emitir factura electrónica. O sea, si usted es un contribuyente, un profesional de la salud que ya está facturando con FacturaTex, no hay problema, porque su nube interopera con FacturaTex. Usted podría seguir facturando con FacturaTex. La única diferencia es que la factura ya no la harías manualmente en la plataforma de FacturaTex, sino que la haría ¿dónde? En su nube. Desde su nube. Desde su nube. Muy Ajá. bien. Y la Entonces, otra opción, dime. en su nube va a ingresar toda la información de la historia clínica, le va a quedar toda la historia clínica de una vez alimentada, ¿cierto? Con esa misma información sin tener que volver a digitar, va a generar la factura electrónica y de una vez va a transmitir también los RIPS, la factura electrónica, o sea, va a hacer el trabajo una única vez. Correcto. Les estaba diciendo, entonces su nube tiene dos opciones para facturar. Para los Ujú. usuarios que ya vienen facturando con FacturaTex, no hay problema. Lo pueden seguir haciendo sin problema con la plataforma FacturaTex. Sin embargo, en el momento de registrar los datos, no lo van a hacer en su plataforma FacturaTex, sino que lo van a hacer desde su nube. Cuando ustedes le digan en la plataforma su nube, hagan la factura y le digan firmar, realmente lo que va a hacer su nube es empaquetar esa información y se la manda a FacturaTex para que ellos la revisen, la reciban, la revisen y hagan el proceso normal que siempre han venido haciendo. ¿Ok? Eso es totalmente para el usuario, totalmente transparente para el usuario. El usuario no se da cuenta. Muy bien. ¿Preguntas? Por acá hay una pregunta. Para las notas crédito del sector salud, ¿también se debe hacer algo con RIPS? Sí. Eso es un Ujú. punto bien interesante y gracias por preguntar. Con el mecanismo de validación, volvamos aquí a este punto. Cuando la entidad le hace una glosa y el prestador tenga que hacer una nota crédito o una nota débito, en ese caso, si afecta a RIPS, obviamente una nota crédito afecta a RIPS, ¿correcto? Y una nota débito Ujú. también. En ese caso, se debe corregir acá, hacer la nota crédito en su sistema en la plataforma de documentos electrónicos fiscales, hace la nota crédito, pero también, como la nota crédito está bajando el valor de la factura, también debes hacer un RIPS que sean acordes a la nota crédito que estás haciendo. O sea que debes generar los dos
archivos. Cuando se modifica la factura electrónica a través de una nota de débito o una nota de crédito, casi siempre también debe generar un RIPS asociado a ese documento. Hay casos donde las glosas no son por la factura electrónica, sino por el RIPS. En ese caso, se corrige solamente el RIPS y se carga el mecanismo de validación mediante la opción ajuste. ¿Sí lo ven? ¿Qué es diferente? Nota de débito, nota de crédito y ajuste. ¿Ya? Nota de ajuste de RIPS. ¿Ok? Cuando es solamente el error en el RIPS. Ok. Por acá hay otra pregunta. Pero entonces, primero debemos validar RIPS, esperar la validación y luego se emite la factura. No. Acuerden que en este proceso, mire, ustedes emiten el RIPS, es más, es al contrario, primero se emite la factura, porque la factura debe pasar primero por la DIAN debe hacer una validación previa. Y cuando ustedes se les retorna el punto zip que viene cargado con el XML y el PDF, ustedes extraen ese XML y junto con el RIPS es el que cargan al mecanismo de validación, ¿correcto? Y O se sea, el hace el mecanismo de proceso validación manual. se cargan los dos simultáneamente. Ujú. Si se hace el proceso manual, si lo hacemos a través del software su nube, el mismo software se encarga de hacer todo este proceso y de empaquetar la información. Exacto, exacto. Voy Ujú. a preguntas adicionales porque no sé si está por acá Por Isa. acá tenemos otra pregunta. Dime. ¿Cada cuánto se deben presentar los RIPS? ¿Siguen siendo mensual y es diferente la resolución 256 que se presenta cada 3 meses? Eso es una muy buena pregunta. Mira, a partir del 1 de octubre, el RIP se presenta cada vez que usted haga una factura electrónica sector salud, cuando el Ujú. RIP soporte la factura electrónica sector salud. Si usted factura cada 15 días, el RIPS debe ir acompañado, o sea, debe soportar esa factura. Si usted factura cada semana, debe haber un RIPS que soporte esa factura semanal. Si usted factura cada 2 meses, entonces debe haber un RIPS. Donde sí hay una particularidad en la resolución, en la norma, es para los prestadores que reportan RIPS sin referencia a factura electrónica sector salud, o sea, los prestadores que atienden pacientes particulares. La norma dice Ujú. que debes presentarlos o cargarlos al mecanismo de validación los 5 primeros días hábiles de cada mes. ¿Ok? Perfecto. Y por acá tenemos otra pregunta. En ese caso de corrección, solo de los RIPS, o sea, si el error está solamente en los RIPS, ¿se hace desde su nube o el proveedor tecnológico o debe hacerse manual? Es No, un cliente que ya está facturando con su nube. ok, ten en cuenta que si el error está en el RIPS y el RIPS lo está generando desde su sistema, ahí es donde se hace la corrección. Ujú. Ok, Perfecto. otra pregunta, ya estamos terminando. Solamente les voy a explicar un punto que es a nivel aclaratorio, porque como les decía anteriormente, por muchos años hemos utilizado un concepto que lo hemos utilizado mal y simplemente se los voy a explicar. Además, porque hace parte fundamental del nuevo formato de los RIPS y además es importante para el tema de la validación. Les voy a explicar acá. 3 conceptos: cuotas moderadoras, copagos, pagos compartidos. ¿Conocen la diferencia? ¿Qué significa cada uno de ellos? ¿Y cuál es la diferencia entre ellos? Se los voy a Mm, explicar. importante. Para entender qué es una cuota moderadora, qué es un copago y un pago compartido, tenemos que entender cómo está estructurada el sistema de salud en Colombia. El sistema de salud en Colombia, ustedes saben que por allá con la ley 100, en el 93 aparece el Sistema General de Seguridad Social en Salud, donde aparecen las EPS, ¿se acuerdan? Ok, bueno, los que tenemos un poquitico más de tiempo. Las EPS que contratan a su vez a las IPS o prestadores de servicios de salud para que atiendan a sus pacientes. También estamos hablando de los regímenes. Estamos hablando del régimen contributivo, el régimen subsidiado, el régimen especial, y hay otros que hacen parte también precisamente del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Entonces, ¿cuál es el régimen contributivo? Con toda seguridad, yo creo que la mayoría hacemos parte de aquí del régimen contributivo, somos los que pagamos EPS.
¿cierto? Somos los que pagamos por el sistema de salud de carácter oficial y ese dinero que sustenta precisamente ese servicio es pagado por los empleados y por los empleadores. ¿Ya? Ahora, cuando la persona es independiente, perdóneme que se me salió acá, cuando la persona es independiente, pues el 100% lo paga él, ¿cierto? En ese caso, cuando él requiere servicios de salud que hacen parte del sistema y necesita consulta externa, él paga una cuota moderadora, igual que el beneficiario. La cuota moderadora se diseñó para moderar el buen uso del servicio. Preguntas, Franci, mientras que tomo aquí agüita que me estoy quedando seco. Dale, Oscar. Bueno, por acá hay una pregunta. ¿Cómo se incluyen los procedimientos quirúrgicos realizados a un usuario de una entidad más las consultas? ¿El sistema clínico registra solo consultas? ¿Cómo le agrego los procedimientos quirúrgicos realizados en clínica? Yo creo que No, esta es más. no, el sistema registra todo, registra consultas, registra procedimientos, otros servicios, realmente registra todo lo que ustedes realicen al paciente. Ok, es que me estaba quedando seco y se me estaba cortando la voz. Mira, volvamos aquí al régimen. El régimen contributivo es cuando es financiado por los empleados y por los empleadores. Si usted es empleado, sabes que te descuentan de la nómina una partecita que es para la EPS, ¿cierto? Y la otra partecita la paga el empleador. Cuando usted vaya al servicio de salud por una consulta, usted tiene que pagar una cuota moderadora. No es copago, es cuota moderadora. La cuota moderadora está diseñada para moderar el buen uso del servicio, o sea, para que no pidamos cita por cualquier cosa, sino realmente cuando lo necesitemos. ¿Listo? ¿Qué es el copago? El copago es diferente. El copago es el valor que paga el paciente para ayudar a financiar el sistema. ¿Ya? Es como decir, yo pago una parte del procedimiento. Generalmente es para procedimientos y hospitalizaciones. Las cuotas moderadoras generalmente son para consulta y para laboratorio. ¿Ya? Estamos hablando de laboratorio, exámenes básicos. Ya cuando hay pruebas diagnósticas de cierto nivel de complejidad, ya es un copago. En el régimen contributivo, ¿quiénes pagan copago? Solamente beneficiarios. Los titulares no pagan copago. ¿Ok? O sea que en contributivo existe cuota moderadora y copago. En el subsidiado, todo es copago. Y en el privado, estamos hablando de planes complementarios, medicina prepagada, pólizas, no se llama copago, se llama pagos compartidos, para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Es muy Perfecto. importante para que cuando estén haciendo el RIPS no vayan a registrar copago cuando le estén haciendo el RIPS a una prepagada, sino pago compartido. Muy Excelente bien, esta aclaración, Oscar, porque independientemente de que lo haga manual o desde el software, pues esta información ya la brinda es la persona que está ingresando la información del paciente. correcto. Bueno, por aquí nos acompaña Isabel, Isabel Tamayo, representante de el software Sunube. Entonces quisimos invitarla para que ella pues también les haga una pequeñísima presentación pues del software y nos ayude de pronto también a aclarar algunas inquietudes que a ustedes les surjan. Y bueno, Oscar, vamos lanzando vamos lanzando entonces la sorpresa o esperamos a Isa. Esperemos que Isa, hola Isa, buenas noches. Esperemos que Isa nos permítame, creo que ya no tiene micrófono. Ya, se lo acabé de activar. Ok, perfecto. Chao, Naco. Listo, perfecto. Buenas noches. Esperemos que Isa nos hable un Hola, buenas poquito noches. de su nube, sobre todo su nube y del software su nube. Entendamos que no es un software que nació ayer o el año pasado, realmente tiene una trayectoria muy, muy importante. Es un software muy robusto y además algo que me encanta es que para los profesionales que hacen parte del portafolio médico de Suramericana, su nube es una excelente opción porque está avalado por Suramericana como un software para sus prestadores. Eso me parece genial. Entonces, no, pues dejemos a Isa que nos comparta aquí de su nube y terminando ella lanzamos la sorpresa, ¿les parece?
Excelente. Bueno, mucho gusto. Es tuyo. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. ¿Te deja Listo. compartir pantalla, Isa? Sí, por favor, Ok. doña Francia. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Isabel. Yo soy la ejecutiva comercial de Sunube. Sunube, más que un software de historia clínica, digámoslo así, nosotros somos un programa muy robusto. Nosotros tenemos también facturación electrónica. Como contaba doña Franci y don Oscar, espérenme acá. Doña Franci, ¿no me da para compartir pantalla? Oscar, porfa, me apoyas porque no tengo el permiso. Denme un minuto, chicos, mientras me dan acá el permiso para que más o menos vean el software. Listo, dame un segundo. Dale. A ver. Primero te tengo que encontrar. Dame un segundito. Estoy como Isabel Tamayo, don Oscar. Sí. Sino que no me salió el Sunube, no me sale el Sunube por ahí. ¿Listo? Ya eres moderadora. Listo. Ya les voy a compartir pantalla. Acá pues como tal no vamos a hacer una demostración del software por decirlo así, pero sí pues para que más o menos conozcan la plataforma. Entonces, bueno, nosotros somos un nube, somos más que un programa de historias clínicas, nosotros somos un software totalmente en la nube, lo que quiere decir que ustedes pueden acceder desde cualquier lugar del mundo. Quiere decir, se pueden conectar desde una tablet, desde el celular, en este caso desde un computador. El único requisito que nosotros tenemos para poder que el sistema les funcione es que tengan acceso a Internet, ¿cierto? Pero me puedo conectar desde el celular con los datos móviles, puedo conectarme desde cualquier computador, sea porque esté en el consultorio o porque tengo que revisar algo de un paciente, pero no estoy en el consultorio, igual me puedo conectar desde mi computador personal, siempre pues teniendo a la mano el usuario y la contraseña que ya ustedes van a manejar cuando adquieran las licencias. Todo está respaldado por una infraestructura, digámoslo así, donde se soporta el almacenamiento de todos los pacientes. En este caso, toda la información está disponible y está cargada en la nube, lo que quiere decir que ustedes van a, digámoslo así, acceder desde donde ustedes quieran. ¿Listo? Esta es nuestra plataforma. Como decían mis compañeros Oscar y Franci, fuera de que nosotros ya tenemos unos formatos clínicos, digámoslo así, establecidos por las especialidades, si el cliente o si el profesional no se acomoda con los formatos clínicos que ya nosotros traemos establecidos, ustedes también tienen la opción de crear o de personalizar, digámoslo así, todos los formatos que necesiten de acuerdo a la especialidad médica que manejen. ¿Listo? Ya de pronto en otra ocasión podemos hacer una demostración del software para que no alarguemos pues como tal mucho esta reunión. Si tienen alguna duda en este momento sobre el software la pueden hacer. Esta es nuestra plataforma, es totalmente personalizable, lo que quiere decir que los formatos van a estar directamente personalizados de acuerdo a la especialidad de cada uno de ustedes. Asimismo pueden personalizar el logo, entonces puedo poner el logo al lado izquierdo, en el centro o al lado derecho. Todos los formatos pueden quedar con la firma y con el sello directamente del profesional que diligencia el formato. En caso de que ustedes sean una IPS, donde hay más de un profesional de la salud, miren que acá los formatos van a quedar con la firma y el sello del profesional. No sé si de pronto tienen, doña Franci, por ahí alguna duda en el chat, de pronto que quieran saber algo de su nube. Ya te digo, Isa. No, por acá hay otras inquietudes que surgieron después de que finalizamos la sesión de preguntas. Entonces, yo creo que las Bueno, aclaramos ahorita con Oscar. Entonces, que le damos el paso a Oscar con la hora feliz entonces. sí, ya voy a dejar de compartir acá. Listo. Muchísimas gracias, Isa. Con mucho gusto. ¿Listo? Con respecto a la propuesta que vamos a hacer hoy, es para las personas que aún no tienen una solución electrónica, o sea, para el registro de la historia clínica, del RIPS, de la facturación electrónica, o si ya viene facturando con Facturatex, por ejemplo, pero aún no tiene resuelto ese tema de la integración y quiera adquirir su nube. Para los asistentes en el día de hoy, ya sea que fueron invitados a través del formulario de Franci o a través del formulario mío, perfectamente
pueden solicitar más información y esa información respecto al programa. Y si se presentó el día de hoy, va a tener un súper descuento del 10%, no solamente ese descuento, sino que también va a tener la posibilidad de que ese descuento suba al 15, al 20 o al 25%, dependiendo de qué. Si usted participa y referencia una persona, perfectamente, si esa persona es efectiva, usted va a recibir un 5% adicional, o sea que en este caso sería el 15%. Y si es otro adicional, pues sería otro 5% que llegarías al 20% de descuento. ¿Qué tal, Francia? No, excelente, súper. Y entonces hablamos de que puede llegar hasta un 25, 25, 30% 25. incluso de Ok, descuento. ok. Pero ahí viene algo Entonces, mejor. pues, de aclarar que deben ser pues referidos que sean efectivos, ¿no? Correcto, Ujú. pero hay una sorpresa mejor. Y es que no solamente gana usted como referido, sino también la persona que usted refirió también gana. Va a tener también un descuento del 5%. ¿Qué Uy, tal? qué bien. Entonces, eso los motiva a que precisamente puedan referir a través de Franci o a través de Oscar Zamora y la persona a la que ustedes refieran también ellos van a tener un beneficio que me parece también genial. No, excelente, excelente, buenísimo. Buenísimo, y pues justamente estamos ya en la época, ya estamos a menos de 2 meses de empezar con esta obligación, entonces pues muy oportuno. Perfecto. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, Oscar, por acá había algo. El doctor Jorge dice, no, no fui claro con mi primera pregunta. En mi consultorio atiendo pacientes de pólizas y medicina prepagada, pero asimismo realizo procedimientos quirúrgicos ordenados por mí para usuarios de esa misma entidad, pero la autorización es externa y la hago en clínica, pero la debo facturar junto a consultas. Para mí no es claro. Bueno, pero ese procedimiento que esté realizando, doctor, que usted la factura junto con las consultas, si la factura junto con las consultas, o sea, que van relacionados en la misma consulta, se les debe hacer RIPS, obviamente, porque debe servir de soporte para la factura electrónica. Hay que tener en cuenta algo muy importante y para que no se les vaya a escapar. A los pacientes que usted relacione en su factura electrónica que va a la entidad, esos pacientes se les debe facturar electrónicamente. Y les voy a explicar. Porque resulta que en el RIPS, la sumatoria de todas las facturas electrónicas que usted le emitió a los pacientes debe coincidir con el valor del anticipo que usted registró en la factura que le está emitiendo a la entidad. ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿qué quiere decir? Si usted le está emitiendo una factura a la entidad, un ejemplo, 20 millones de pesos menos 8 millones de anticipos, ya sean copagos, cuotas moderadoras o pagos compartidos, que ya entendimos la diferencia. Total, 12 millones. Pero resulta de que usted tiene que generar un RIPS para soportar esa factura. La sumatoria de todas las facturitas que usted le emitió a cada uno de los pacientes debe dar 8 millones. Esos 8 millones deben coincidir con los 8 millones que le está generando, que está registrando como anticipo en la factura electrónica. Si esos valores no coinciden, de una vez le van a rechazar la factura. Entonces, aquí viene un punto importante, porque hay una pregunta que es muy recurrente. Oscar, es que yo soy, bueno, obviamente, médico, ustedes son médicos, y si viene un colega a que yo lo atienda, pues yo no le cobro la consulta, ¿correcto? Y el colega tiene una medicina prepagada, una póliza. ¿Cómo hago yo para cobrarle a la entidad? No va a poder cobrarle, ¿ya? Sí o sí tiene que hacer una factura electrónica, de acuerdo al paciente, si usted quiere cobrar la diferencia a la entidad, porque si no, no le va a cuadrar, no va a coincidir. Entonces tiene dos opciones: o atiende al paciente completamente gratis y no le cobra la diferencia a la entidad, o no le cobra al paciente, pero igual emite una factura electrónica al paciente y usted asume como si le hubieran pagado, ¿de acuerdo? Para poder cobrar la diferencia a la entidad. No sé si queda claro ese punto. Esa aclaración, Oscar, es súper importante porque es un caso bastante, bastante recurrente. Ok. Si Bueno, no hay, por acá, dime.
¿Cómo se hace cuando hay glosa y al darle solución se verifica que el usuario hizo un copago? ¿Cómo afectaría la factura electrónica y los RIPs? Bueno, hay que tener en cuenta algo. Las glosas, a partir de ahorita que entra la norma, se van a diferenciar entre glosas a factura electrónica, glosas a RIPs o los dos, ¿de acuerdo? Porque puede ser que la glosa solamente afecte la factura electrónica y el RIPS esté bien. En ese caso solamente se hace modificación a la factura. O puede darse el caso de que el RIPS está mal y la factura está bien. Entonces, hay que ya entrar a analizar exactamente cuál es el motivo de la glosa y qué documento es el que se debe ajustar, si el RIPS o la factura electrónica. Perfecto. Por acá hay otra pregunta. Em, si facturo con la consulta, pero ¿cómo lo incluiría en el software? ¿Es posible? No entendí. Sí, facturo con las consultas, pero ¿cómo lo incluiría en el software? ¿Es posible? Sí, claro, es posible, porque hay que tener Ujú, en cuenta algo muy importante. Estamos registrando esa historia clínica, ¿correcto? Usted atendió al paciente, registra los datos de la consulta. De esos datos de la consulta hay algunos que alimentan el RIPS, pero también la plataforma le permite a usted registrar el procedimiento, ¿correcto? Entonces registra el procedimiento que le realiza el paciente y de ese procedimiento también hay algunos datos que se extraen para alimentar el RIPS. O sea que sí puede facturar, sí puede registrar en el sistema, en su nube, consultas, procedimientos y realmente todos los servicios que usted pueda prestar. ujú. Oscar, finalmente por acá la doctora Julieta, con relación a la aclaración que tú hacías, pregunta, en ese caso de la factura al paciente cortesía, ¿cómo hago la factura si presté el servicio pero no le cobré? Doctora, ¿se debe hacer factura sector salud? Mejor dicho, se debe hacer la factura común y corriente, la factura sector salud con tipo de operación SS recaudo. Tengamos en cuenta, voy a hacerles aquí un pequeño resumen. Si ustedes le facturan a una entidad y en esa factura relacionan anticipos, no importa qué tipo de anticipos, sea copago, cuota moderadora, pago compartido, el tipo de operación es SS CUFE, sector salud CUFE, ¿de acuerdo? Si usted le Ujú, va a facturar a una entidad y en la factura no relaciona anticipos, caso específico, Colsanitas. Colsanitas, cuando un paciente va, el paciente no paga nada, ¿correcto? Él va con un vale. Él prepagó en alguna de las cajas del grupo Sanitas. Usted le hace una factura a Colsanitas es por el 100%. En ese caso, en tipo de operación, selecciona SS sin aportes, ¿ya? Pero cuando el paciente llega y el paciente va por una entidad y el paciente tiene que pagar, ya sabemos la diferencia si es copago, cuota moderadora o pago compartido. En ese caso, usted hace la factura tipo operación SS recaudo, ¿ya? O sea que al médico, perdón, que usted está atendiendo, le hace la factura como SS recaudo. La diferencia es que el médico no le va a pagar. ujú. Sí, que ya el valor de esa atención lo asumiría usted. Bueno, por acá Exacto. hay otra pregunta. ¿Qué es el API Docker? Hablemos de API para no volvernos como muy técnicos en esto, porque la idea era precisamente no hablar de tanto término técnico. El API, ¿saben ustedes que un API es una aplicación? Digamos, el API es un desarrollo que le permite en este momentico que, en este caso específico, que dos sistemas se puedan comunicar, Ujú, que se pueda enviar información de un sistema a otro y que se puedan hablar entre sí de manera bidireccional o unidireccional, ¿ya? Entonces, lo que hay ahí es un desarrollo, un software, un programita, una aplicación que le permite que dos programas interactúen, se compartan información como tal, ¿ya? perfecto. Y finalmente, Joana pregunta, si somos una IPS, ¿la factura electrónica puede ser post electrónico? Sí, sí puede ser post electrónico. Yo por ahí tengo un video precisamente que dio la DIAN y alguien hizo esa misma pregunta y creo que es la subdirectora bueno, una funcionaria de la DIAN decía que sí lo pueden hacer, sin embargo, pues recomendaba que fuera factura electrónica, pero igual lo pueden hacer. Ujú.
Listo. Entonces, bueno, Oscar, yo creo que ya son las 9:20 de la noche. Sí. Entonces, podemos ir finalizando la sesión. Ok, perfecto. Nuevamente, pues agradecerles a ustedes el espacio. Tratamos de compartir con ustedes una información lo más clara posible y obviamente invitándolos a que conozcan su nube. Realmente es una muy buena plataforma, es una muy buena opción para resolver todo este tema de la normativa que se avecina y no solamente la normativa, ¿no? Porque realmente el programa tiene una cobertura bastante amplia. Para las personas que fueron invitadas por Francis se comunican con ella y las personas que entraron por mi formulario en el mismo correo de invitación donde llegó el enlace, simplemente le dicen responder y con mucho gusto nos puede atender. Ya saben, tiene 10% de descuento. La capacitación la vamos a subir a mi canal de YouTube. Allí ya les compartí el link a través del chat y lo voy a compartir nuevamente para los que de pronto no lo han visto. Entonces yo creo que ya a partir del lunes la podemos ver allí. Y bueno, el software ya tenemos muchísimos clientes que lo vienen trabajando desde hace varios meses. Oscar ya desde hace un poco más de un año. Y se los súper recomiendo. Entonces, aprovechar en lo posible pues este súper descuento y ya saben, si tenemos referidos podemos ir subiendo ese descuento muchísimo más. 5% adicional por cada referido y un 5% para la persona que está refiriendo. Aquí hay una pregunta muy importante de Héctor y aprovecho. Dice, si tengo un software diferente a FacturaText para facturar, ¿puedo utilizar su sistema? Sí, claro que sí. Sí, claro. Lo puede utilizar sin ningún inconveniente. Sin embargo, si usted quiere que todo sea integrado, en ese caso sí debería facturar con su nube, ¿ok? Directamente de su nube. Porque si sigues facturando con tu proveedor tecnológico que tienes en este momento y haces el RIPS con su nube, pues volvemos a la primera opción de cliente-servidor. Tendrías que descargar manualmente de su nube el RIPS, tendrías que descargar de tu proveedor tecnológico el XML, descargar del CISPRO y configurarlo y cargar manualmente esos dos archivos cada vez que vas a emitir una factura electrónica sector salud, que pues no tiene sentido. Un proceso muy manual. Sí, correcto. Listo. Bueno, ¿Listo? entonces, a todos los asistentes esta noche, muchísimas gracias. Espero que les hayamos podido aclarar, pues, si no todas, por lo menos gran parte de las inquietudes. De igual manera, si se les presenta alguna inquietud, nos las pueden hacer llegar por escrito. Y estamos pendientes entonces para colaborarles en lo que podamos. Muchas gracias, Isabel, también. Con mucho gusto. Bueno, una feliz noche para todos. Bendiciones. Amén.